bendición, cómo se cumple la palabra, ¿verdad? Dice el Señor que nuevas son sus bendiciones cada mañana. Y ese gozo, ese contentamiento que pone su espíritu en nuestra vida nos hace disfrutar todas las cosas y deleitarnos y agradecer, tener un sentido de gratitud profundo. Le compartí a mi mamá en la mañana, estuve viendo algunos videos ayer, unos conciertos de los nuevos que han hecho en este tiempo, porque por la pandemia pues no habían convocado lugares así tan llenos, ¿no? Y en Texas hay una iglesia y abrieron las puertas, hicieron un concierto cristiano espectacular. Y decía el pastor que estaba ministrando alabanza, decía, ustedes no saben la alegría, el gozo que es para mí estar aquí alabando a Dios con todos ustedes. No, no saben, dice, no saben porque él pasó un proceso de enfermedad el año pasado, muchos meses en cama, muchos meses inmovilizado. Dice que a causa de la enfermedad tuvo un tiempo de depresión fuerte, porque cuando el cuerpo se empieza a doler, también la mente se empieza a cansar y no es fácil, es una lucha. Y él decía, porque estaba en un lugar abarrotado, decía, qué bendición tan gloriosa, qué enorme privilegio saltar, levantar la voz. Y yo me recordé aquellos días donde estuve parecida, ¿no? Sin moverme, sin poder hablar, sin poder respirar, por lo que escuchaba ahorita, como hay personas que siguen en procesos de salud tan fuertes. Y tú y yo, y gracias a Dios, estamos sanas, estamos plenas, bendecidas, y también estamos entendidas que este ha sido un tiempo muy importante donde Dios nos ha estado hablando tan directo, tan claro, tan hermoso. Me bajo esto que está haciendo un poquito de ruido. Tan hermoso, un tiempo tan, pues tan desafiante. Creo que Dios nos ha ido hablando de tal manera que hoy estamos en otro momento de nuestra vida y aún en nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Espíritu Santo. El Señor nos ha ido llevando y nos ha ido llevando y nos ha ido llevando a más. Estaba checando yo las fechas. El fin de semana vamos a tener una reunión importante de alabanza en la iglesia, porque los niños pues han sido entrenados todas estas semanas para enfrentar estos días de tinieblas, que en el ámbito espiritual hay demasiada actividad, ya lo sabemos, ¿verdad? No voy a hablar hoy de eso, pero sí de esa conciencia, si estamos preparados para los días que se están moviendo. Como pueblo, como iglesia de Jesucristo, es importante estar equipados, estar entendidos, estar entrenados, tener las armas correctas, la, la palabra correcta por los días. Esta semana ha sido una semana de mucha preparación en las tinieblas. Hay oposición y hoy veníamos, José Víctor y yo fuimos a una vuelta, y cuando veníamos había filas y filas aquí en la casa, a un lado de la casa, muchas personas haciendo festividades a un ídolo, acá en Zacatecas, no sé si solamente es de Zacatecas, pero tenían la imagen ahí, el ídolo, altares y filas de gente yendo por comida, porque eso se usa aquí. Le hacen comida en honor a esta festividad y la gente se forma con sus contenedores para que les den comida. Y yo le decía a José Víctor, ¿no sientes el ambiente pesado? Dice, ay, mami, porque subimos de aquí de la casa, hay muchas casas atrás, y fuimos en el coche. Y fue cuando nos dimos cuenta, me dijo, mami, qué tremendo. Le digo, así es, así es. Y yo en la mañana estaba meditando todo eso, porque como familia Dios nos ha puesto a orar en algunos momentos de esta semana juntos, porque tenemos esa alerta, ¿no? Sobre nuestros hijos, sobre la iglesia, sobre los niños de la iglesia. Por eso estas 4 semanas trabajamos de esa manera con ellos y se los comparto porque la verdad es una bendición. Es una bendición. Esos niños de la iglesia ahorita son una esponja. O sea, ellos agarran la palabra de una manera tan impresionante. Este domingo eran 16 niños, faltaron como 4, 6 niños, no recuerdo, pero cada niño es una historia que Dios les está revelando a sus vidas.
Y yo decía, Señor, este será un tiempo donde esta generación serán luz, serán luz. Y de eso quiero hablar hoy un poquito, entrando ya en tema, porque Dios nos ha dado esa asignación, el Señor nos ha dado esa asignación para hacer luz, para tomar ese compromiso, para ir a otro nivel. En la mañana hablaba con otra mujer de Dios y me decía, ¿por qué estaré pasando todo lo que estoy pasando? Es una mujer de Dios tremenda. Ama a Dios, sirve al Señor, conoce al Señor y está en la prueba, está en el horno de fuego. Y yo le decía, sabes, los procesos nos purifican. El horno de fuego nos purifica, así que prepárate para lo que Dios quiere hacer en ti. Y me decía, de verdad, qué difícil es ser parte de un proceso de purificación. Pero el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. El Señor tiene sus tiempos y este es el tiempo de que el pueblo se levante. Fuimos salvos, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos el Espíritu Santo, pero hay un reino al que pertenecemos y al que servimos y la iglesia está siendo convocada a hacer luz, a que se nos note. Leí varios capítulos esta semana y yo le decía a mi mamá, no sé por dónde empezar, no sé qué decirles, porque el Señor me habló de tantas formas, pero ya el Señor me acomodó las ideas en la mañana y les voy a leer una escritura que está en Efesios 5, y la voy a leer. Voy a leer algunas escrituras, pero hoy estamos, el fin de semana aquí en México se hizo un puente, varios días de descanso, y le decía a José Víctor, ¿tú crees que eso es casualidad, hijo? Que todo el fin de semana se estén promoviendo fiestas, celebraciones, los panteones estarán abarrotados. Hoy que fui a hacer algunas vueltas, ya algunas calles donde están los panteones ya están cerradas, con todo lo necesario para llevar y hacer altares en los panteones. Tremendo, tremendo. Y ese Señor, no es suficiente conocer, no es suficiente conocer. Hay una ordenanza, hay una indicación en la palabra hoy, y yo la voy a leer. Dice la palabra en Efesios 5. Dice, Efesios 5:8, pues es un versículo súper conocido. Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Este es un nivel más alto ya. Esta palabra ya es para corazones y mujeres de Dios, hijas de Dios, con un anhelo más elevado que la media, ¿no? Que lo común, que lo muy ordinario dentro del evangelio, ¿no? Hasta podríamos decirlo así, dentro del evangelio, aquellos que conocemos por años y leemos algo así hoy, nos tiene que despertar algo más alto, algo más fuerte, algo más profundo. Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Y luego dice el 9, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y luego dice el 10. No, dice, sí, dice el 10. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Y termina diciendo el verso 14, por lo que quiero compartir. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. 3 palabras importantes. Todo el capítulo 5 de Efesios está impresionante. Está impresionante. Este es un desafío del apóstol Pablo al pueblo Éfeso y les está diciendo que vivan en la luz. Y estos días lo que más se ve son tinieblas, tinieblas, familias en tinieblas, viviendo en las tinieblas, en el caos, en la oscuridad, jóvenes en depresión como nunca antes, matrimonios, niños en depresión.
Niños en depresión, niños de 12, de 13 años diagnosticados con depresión, con problemas de, de ansiedad y de depresión, porque así está el mundo. Niños que sus padres trabajan con un espíritu de abandono, una emoción y un sentimiento de descuido, de soledad. Todo eso se mueve en este tiempo. Todo eso se mueve. Pero Pablo, este hombre es un inspirador. Este hombre inspira. Este apóstol, este discípulo marcó la diferencia. O sea, él escribió el Nuevo Testamento con una pasión. Su vida la vertió. Aun cuando estaba en la cárcel y Lucas iba y se sentaba a esos lugares tan feos de oscuridad, Pablo no le importaba el lugar, dónde estaba, si lo iban a sacar de ahí. Él mandaba cartas y él le decía a cierto discípulo, dile esto a este pueblo, dile esto a este. Y a los de Éfeso les está diciendo, es muy importante que entiendan que somos un cuerpo. O sea, Pablo, al fundar iglesias, en sus viajes misioneros, siempre dejaba un mensaje. En la mañana eso se lo comentaba mi mamá. Pablo pasó 1 año, 8 meses en el pueblo de los Corintios. Hizo una iglesia enorme, trabajó de tal manera que vertía su vida, hacía iglesia, entrenaba gente, les daba indicaciones. Él así vivía. Él así vivía. Él así vivía, fíjate, en Éfeso, si es un dato que puedo resaltar, en Corintios, en el pueblo de Corintio, de los Corintios, en Corinto, les decía Pablo, ahora estamos en un punto donde va a haber una sola iglesia. Es que él formó esa iglesia, no había más iglesias, era una iglesia. Y ahí iba todo tipo de pecadores, iba todo tipo de gente. Era un puerto, era un lugar de muchas tradiciones, de mucha corrupción. Era un pueblo, un puerto donde había mucho desorden. Había demasiado desorden. Porque habían prostitutas, más de 200 prostitutas consagradas a una diosa de ese lugar. Entonces, cuando las prostitutas iban y seducían hombres y los hacían caer en el adulterio con esas mujeres prostitutas, dice que eran prostitutas consagradas a esa diosa. Y esa diosa se complacía cada vez que esas mujeres prostitutas hacían caer a esos hombres. Ahí fue Pablo a trabajar y a estar un buen tiempo en ese lugar de oscuridad y tinieblas. ¿A qué voy? Es impresionante. Es impresionante lo que hace alguien que tiene la luz. ¿Hasta dónde se puede meter? ¿Hasta qué momento de su vida no le importa padecer? Renunciar a lo suyo y meterse a las tinieblas, pero lleno de la luz, está obviamente, llenos de la luz. Aquí dice la luz que les da el Señor, la luz del Señor. Y comenzando en el contexto de cuando Pablo habla a esa iglesia, porque no voy a hablar de eso, solo fue un comentario que le hice a mi mamá. Cuando Pablo ve ese lugar de corrupción, de tinieblas, de pecado, y él empieza a compartir las buenas nuevas y muchos se empiezan a convertir. ¿Tú te imaginas lo que sucedía cuando una de esas mujeres prostitutas se convertía, se arrepentía y llegaba a la iglesia y veía 1, 2 o 3 o 4 o 5 clientes? Eso era impresionante. Gente arrepentida, gente que había sido sacada de las tinieblas, pero por la pasión y el amor de alguien que tenía la luz, de alguien que resplandecía de las tinieblas, de alguien que no se dejaba influenciar ni cubrir por esos ámbitos que tanto lo hacemos ahora, que tanto la iglesia de Jesucristo resplandece su luz del Señor en las tinieblas, porque estamos en un mundo de tinieblas. Y Pablo es un buen ejemplo de orden, de amor, de autoridad. Porque obviamente se tenía que notar que esas mujeres ya habían sido transformadas. Ya no podían llegar vestidas de la misma manera. Si ustedes se recuerdan en Corintios, Pablo les da indicaciones, que se vistan decentemente. Era una indicación a esas mujeres. Ya no podían llegar con esos escotes, con esos vestidos que se les veían todas las piernas y todo,
porque así habían sido en su vida pasada. Es impresionante cómo la pasión de los que tienen luz, la luz inunda y corre esa luz como un río en las tinieblas. Y el Señor me preguntaba a mí, ¿estás lista para que mi luz resplandezca en las tinieblas? Y me fui a esa escritura. La primera palabra que me llamó la atención dice, despiértate, despiértate. Y luego dice, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Hay gente que está despierta, pero que no se levanta. Hay gente que ya, esa muerte espiritual, al venir la vida del espíritu, despiertas. Viene el Señor te ilumina y te despierta, vámonos por orden, te despierta. Pero pasamos mucho tiempo pasivos, sin movernos, sin un avance, sin un avance. La realidad de estos tiempos no es fácil, no es fácil porque aunque tenemos tanto tiempo conociendo evangelio, la palabra, no sé cuántas horas de servicio, de reuniones, de conexiones, y estamos como medio despiertos, pero sin accionar lo que dice enseguida. Despiértate tú que duermes. Levántate. Primero hay que despertarse y luego levantarse. Entonces significa este versículo que si no nos levantamos, dice la última parte, Cristo te dará luz. Entonces, si no nos levantamos en este tiempo, no vendrá la luz de Jesucristo. Nos tenemos que levantar. No es suficiente despertarnos. Ha habido un despertar en nuestra conciencia y en nuestro espíritu por los días que vivimos, por los días de tinieblas. Los hijos de Satanás, ellos no se han dormido. Ellos no se han quedado, no es la costumbre de ellos dormirse. Y lamentablemente nosotros sí nos llegamos a quedar dormidos, aletargados, somnolientos. No. ¿Sufres de insomnio? Ponte a leer la Biblia, te va a dar sueño. ¿Cómo? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando ellos en las tinieblas no se duermen, ellos no se quedan dormidos, ellos están alertas, alertas. Me decía el Señor, pueblo mío, despiértate en la mañana. Esto es para la iglesia, esto es para nosotros. Y generalmente no escuchamos mucho estas indicaciones en este tiempo, sino ánimo, ya se va a acabar la pandemia, no pierdas la fe, aliento, todo se va a poner bien. Demasiada palabra de bonanza, que está bien. Nuestra fe es que el Señor tiene cosas buenas para nosotros. Nuestra fe nos lleva a confiar plenamente, dice la palabra, entrar confiadamente al trono. Pero en este momento es importante estar sobrios, despiertos, alertas, porque el reino contrario no se ha dormido. Ni un día han desperdiciado bueno, nunca desperdician tiempo, pero ellos todo septiembre ayunaron y oraron. ¿Cuántos días nosotros como iglesia ayunamos y oramos en septiembre? Como iglesia, porque ellos oraron 30 días, ayunaron 30 días y nosotros dormidos, preocupados por todo, pero dormidos por el avance del reino, por el avance, como decía Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, el reino es gobierno, es autoridad del cielo en la tierra, pero aquí hay una indicación, le está hablando a gente dormida. Pablo está hablando con una iglesia dormida. Todavía decimos en Zacatecas, muy distraídos en nuestros laureles, ¿no? Así como, como dispersos de lo más importante. Y en este tiempo, en estas fechas, ha habido mucha sobriedad en el reino de las tinieblas. Ellos no se han dormido. Jesús les decía a sus discípulos, ni una hora pudieron orar conmigo. Si somos honestas, yo no sé cuánto sería la cantidad de mujeres en las iglesias
que todos los días oran 1 hora. Oración. Otra cosa es leer la palabra, tu devocional, eso es otra cosa. Orando, como Jesús. Jesús no traía nada más que su corazón y sus rodillas para ir a orar, si somos honestas. Y esas verdades, pues la verdad que a mí me han sacudido. Yo decía, Señor, como que ahorita la palabra está muy, muy fuerte. Pues es que esta palabra es una espada. No encuentro un versículo donde diga que la palabra entra despacito, con cariñito, así calmada la cosa. Dice que es una espada y que penetra y entra hasta lo más profundo. Y estas verdades, yo no me lamento. El otro día estaba diciéndole a mi papá, ay, creo que desperdicié algo de tiempo, papá. Inmediatamente me interrumpió. Me dijo, no, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Todo tiene 1 hora. Entonces yo me sentí complacida por esa respuesta, porque a veces uno se lamenta y dices, ay, no, de verdad, ¿cuánto tiempo estuve dormida? O a veces todavía me caigo en ese sueño espiritual, ¿no? Estoy muy despierta, mis sentidos están muy despiertos para todo lo que es de este mundo, para todo lo que el sistema del mundo nos incita, ¿no? Que no es malo, no es malo vivir cómodamente, salir, comer, compartir, todo lo que se hace en la tierra, pues no es malo lo que hacemos en un orden, ¿verdad? Estoy hablando del orden, de lo básico, de lo necesario. Pero pareciera que nuestro 80 o nuestro 90 está mucho más enfocado en eso que en mantenernos despiertos en el espíritu, de ir a un avance, En este tiempo, lamentablemente, no toda la iglesia se ha despertado para contraatacar todas las mentiras, toda la labor de las tinieblas. Probablemente si la iglesia estuviéramos más despiertos, frenaríamos muchas cosas, porque ha habido lugares, aún aquí en México, ha habido lugares en el sur donde la iglesia ha despertado y se ha levantado. Y la luz de Cristo ha llegado a ciudades enteras en el sur de México donde han tenido que cerrar cantinas. Han quebrado los lugares de perdición, los lugares de prostitución, porque se despertó la iglesia, se levantó, entonces vino la luz y las tinieblas huyeron. Y eso no sucede en todos lados. En muchos lados vemos lo contrario, ¿verdad? Entonces, esta palabra me empezó a ministrar hoy porque el Señor, por lo que dice esta escritura, Cristo solo va a alumbrar a los que se levanten. Aquí dice, solamente a los que se levanten, a los que se paren en la brecha. Y este fin de semana es momento de pararnos a la brecha, levantarnos en oración, levantarnos. El Señor va a alumbrar a los que se levantan, a los que avanzan, a los que le buscan. El Señor va a alumbrar. Y entonces cuando tú te paras en un lugar, resplandece el Cristo que está en ti. Pero pareciera que a veces no es así. Y eso es algo como que lo anhelamos y lo anhelamos hasta que lo vamos a tener. Señor, he estado dormida, no me puedo levantar, no tengo ánimos. Me decía una persona esta semana, estoy cansada, ya no sé qué hacer. Pero aquí es bien clara la escritura, porque mientras no nos levantemos, estaremos en un lugar de muerte. Aquí dice, despiértate. Y luego dice, levántate de los muertos. Mientras no accionamos, yo hice una nota aquí de lo que significa despertar en las raíces hebreas. En la raíz hebrea dice, es provocar a alguien a la acción. Es provocar a alguien a la acción. Porque cuando tú te despiertas, entonces tú tomas una acción, tomas una decisión. La gente despierta no está expectante nada más. O sea, no, alguien que ya despertó y que se está moviendo no se va a quedar como espectador. Este fin de semana, cientos de niños influenciados por las tinieblas. A lo malo le llaman bueno. Cientos de niños. Estábamos saliendo de un lugar, José Víctor y yo, me dijo, mami, ¿viste? Y yo no vi. Un niño de 3, 2 años disfrazadísimo. Todavía ni es tiempo aquí por las fechas. Y ya los niños las calles están inundadas de disfraces espantosos,
de dulces, todos con fantasmas, con vampiros. Es un río de tinieblas. Y el pueblo no logra despertar. Estamos distraídos, no tenemos una conciencia muy despierta para lo que sucede. Que toda esa influencia en la... bueno, Santi ya está más grande y no ve mucho caricaturas, ¿no? Él es como, le gusta un juego en la computadora, pero era un tema en estos días prender la televisión y todas las caricaturas dedicadas a las brujas, al Halloween, aquí en México a los muertos. Imagínate toda la invocación a todas esas tinieblas. Ahora, con la cochina muerte, porque esa de santa no tiene nada. Con ese espíritu, ese demonio de muerte, en la manera en que lo adora la gente. Aquí es algo impresionante. Y a veces estamos viendo publicidad en los lugares donde se supone que se debe predicar la palabra contraria a este tiempo. No nos vamos a disfrazar de monstruos, pero nos vamos a disfrazar de superhéroes. La iglesia no deberíamos participar, es más, ni nombrarles a los niños. Hay una bruja muy famosa en los Estados Unidos, ex bruja, no recuerdo su nombre. Lo vi en unas cosas que leí. Y ella dice que si los padres supieran realmente el trasfondo de la palabra Halloween y de todos los eventos de Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra delante de sus hijos. Pero, pues no hay un despertar. Eso es preocupante. Que sigamos como dormidos. Hay una guerra, hay una lucha para que la iglesia despierte y se levante. Y es lo que menos Satanás quiere. Satanás no quiere que nos levantemos, que despertemos y que venga esa luz y que la oscuridad de nuestras vidas, porque aquí Pablo le está hablando a la iglesia. No le está hablando a los inconversos. Le está hablando a la iglesia. Sí, una iglesia dormida. Una iglesia dormida. Un grupo de mujeres cristianas dormidas. No va a haber gloria. No la va a haber. No va a haber gloria. No va a haber un avance. No va a haber un avance real. Así como sucedió con Pablo. Eso me edificó mucho. Ayer estábamos hablando mi esposo y yo de eso. Cómo entraba el evangelio y transformaba. Entraba la palabra, entraba el mensaje de Jesucristo a esas vidas y sus vidas eran transformadas. Se les notaba. Y a veces tú ya no sabes ni qué. No sabemos a qué reino pertenecemos. Andamos haciendo las obras de la carne, pero decimos que somos de la luz. Es como una contradicción. Y eso ahí es donde la palabra te lleva a rendirte, a meditar con humildad en dónde estamos, en dónde está el corazón. Porque una iglesia dormida no se da cuenta de nada. Cuando tú estás en tu sueño profundo, es poco probable que te des cuenta quién anda allá afuera, si alguien se subió al techo de tu casa, si está lloviendo. En mi habitación, cero ruido. O sea, no hay ruido. Entonces, estamos hasta la parte de atrás de la casa y en la mañana salgo y digo, wow, llovió. Estaba tan dormida. Yo veo la almohada y yo ya estoy dormida. Ya cuando logro dormirme, yo no escucho nada. Y así es en el ámbito espiritual. Alguien que se duerme, pues no se da cuenta de nada. Alguien que está en ese letargo, que está profundamente descansando, en la comodidad de ese sueño, no nos percatamos de las cosas que se están moviendo. Cuando uno está sensible, cuando tú oraste en la noche con tus hijos, ahí en tu casa, en tu cuarto, y te duermes y en esa paz, y si hay algo espiritual, si hay algún movimiento espiritual, mi papá nos lo ha contado a veces. Entonces se despierta, se asoma a la ventana y ha visto gente maldiciendo la casa, más de 2 veces. Porque no, aunque estás dormido, el Espíritu Santo te alerta. El despertar de esa comunión, nos va a permitir estar enfocados en estos días, en estos tiempos difíciles. La iglesia pareciera como que muertos en vida, ¿no? Sí,
Y eso es una realidad. Y Dios nos está llamando a más y a más, a hacer a esa escritura. Despiértate tú que duermes. Despiértate, dice el Señor. Despiértate. Y te como dos opciones. Con humildad reconocemos que hemos estado en ese sueño tan profundo que no nos damos cuenta, que disfrutamos el dormir y horas sin hacer nada, sin levantarnos. Una cosa es despertarse y otra cosa es levantarte. A veces te despiertas y te pones a orar ahí en tu cama y a los 20 minutos refería, eso es lo que está, hay gente que puede estar despierta pero no se va a levantar. No se va a levantar, se va a quedar media despierta, ya medio se da cuenta de lo que sucede, pero hay como limitantes, son como lugares en tu caminar, en el avance, desde que conocimos a Jesucristo, muy limitados. Y el Señor a sus hijos les dio la promesa de un espíritu de poder y de autoridad, de amor, de dominio propio. Y los dormidos no nos vamos a dar cuenta en qué momento eso nos ha sido revelado y dado para nuestras vidas. De verdad que el Señor me decía, hay gente que en este tiempo se durmió y no ha tenido comunión. Hace rato está desconectado de esta comunión. Sus sentidos se despertaron a todo lo de este mundo. Todos sus sentidos están despiertos a las cosas materiales, a los hombres, a las filosofías, a las costumbres, a las corrientes de este mundo. Se despertaron todos sus sentidos, pero están dormidos en la comunión, en su llamado. Pero hay una noticia, dice la palabra, que el llamado, lo que el Señor, los dones, los llamados no son irrevocables. Ahí está, lo que el Señor depositó para que fuésemos vasos de honra y a través de nosotros el reino se manifieste aquí en la tierra y otros puedan ver a Jesús. Eso ahí va a estar, pero está en muchos dormidos a edificar el reino aquí en la tierra, pero el reino de Él, porque insisto, hay muchos reinos que se han levantado con las manos de los hombres y las fuerzas de los hombres, donde se cantan canciones cristianas, donde se leen algunos capítulos, pero son imperios y es como el reino del hombre, ¿no? Que el hombre ha construido para sí mismo, porque eso sucede. Y el Señor quiere despertar, quiere traer un despertar al conocimiento de Él. Pablo le decía a los efesios, ojalá de verdad, yo oro para que ustedes les venga un espíritu, pero de revelación, un espíritu de sabiduría. A los efesios se les predicaba duro. O sea, cuando Pablo fue guiado a establecer iglesias, él era firme, él estaba muy en serio. Y yo no he estado en serio. Ha habido tiempos de mi vida que he estado tan cómoda, dormida, muy conformista. Esa es la palabra que yo puedo decir acerca de mí, de mi comunión. Hubo años, hubo tiempos, temporadas que estuve dormida, conformista, en tibieza, muy fascinada porque muy encantada. Ese es un espíritu de encantamiento por muchas cosas buenas, pero estaba dormida en mi comunión con el Señor, en mi tiempo de oración, la palabra, revelación, el rema. Porque cuando tú lees la palabra, adoras, cantas, hay un momento donde te cae algo y eso es el rema. Ese es el peso de su palabra que entra en lo más profundo de ti y todo el día andas con eso. Y todo el día estás con eso y no te desconectas. Gente como en este momento los efesios que estaban siendo invitados, inspirados, desafiados, sacudidos a despertar y a convertirse a una realidad, no solo el conocimiento. Podemos escuchar mucho la palabra y estudiar muchos libros y libros y libros y no convertirnos, que no se nos note, que no haya un resplandor de la luz como Moisés. Moisés no dijo, yo traigo la luz, yo estuve con él,
me derramó de su gloria y mírenme la luz, me resplandece la cara. No necesitamos, porque no es nuestra luz. Nosotros no brillamos con luz propia. Somos gentiles, pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero a veces decimos, no, no, que no se nos olvide, dice Deuteronomio, no se te olvide de dónde te saqué. No andes con el azote tampoco. O sea, tenemos que ser totalmente ordenados en esos puntos de nuestra vida. No nos vamos a conmiserar, ay, pobre de mí, yo no soy nadie, soy una basura, soy una porquería. No, en Jesucristo somos justificados, pero que no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. Que no se nos olvide, dice aquí lo que leíamos, en otro tiempo ustedes andaban en las tinieblas y se nos olvida. Y cuando se nos olvida, a título personal puedo decir, nos ponemos muy arrogantes, Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Punto 1, vivíamos en tinieblas, para empezar. Punto 2, ahora tienen luz, pero no es tu luz, es la luz del Señor. Eso está tremendo. Fíjense, dice al inicio de Efesios 5. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor. Eso solo lo hacen los despiertos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Eso se lo comenté a mi mamá en la mañana. Esto es bien radical. Porque aquí no le está hablando al que no conoce. Pablo está siendo muy duro, o no muy duro, pues muy claro, en la posición de alguien que quiere vivir en la luz. O somos o no somos. O tinieblas o luz. O nos vamos a meter al reino de los cielos o en la tibieza, un pie aquí. Como que algo así les quería decir Pablo, ¿verdad? Porque les estaba diciendo, todos estos pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. En los que no conocen, todavía ellos quizá venga un poco más de misericordia. Pero aquí le está hablando al pueblo y dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Sin palabras, ¿verdad? No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. O sea, que hay lugares donde el pueblo de Dios no debe de estar. No debemos estar. Hay relaciones que no es bueno tener, decía Pablo. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, lo que ya leí, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por tanto vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Entonces nos vamos chequeando qué tanto es verdad que sí vivimos en la luz, que sí somos luz, o somos una, pues que a lo mejor no me entienden, pero o somos una llamarada de petate, o sea, una, ¿cómo se dice en otros países? Como un destello y luego se apaga, como que quiere correr, como el caballo que quiere correr y luego no. Como que sí, como que no, como que un poco de luz, las luces de bengala, creo que esas sí las conocen allá en Miami, un ratito se prende, pero se apaga. Así enciéndelo, ¡fum! Se apagó toda la luz. Las velas de los pasteles, del cake, luz y ya no lo pones luz. Aquí dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad. Este versículo se los enseña a los niños. Y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Y termina diciendo, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Pero
la realidad es que estas palabras a veces nos han entrado por aquí y nos han salido por acá. Que estos principios del reino no han causado un efecto, o no hemos permitido que vengan a tener un efecto transformador al tener esa sobriedad. Esa palabra me la enseñó mi esposo, para estar despiertos y alertas. Y entonces en esa condición, cuando el Señor te diga, te levantas. Porque entonces despierto y lúcido y totalmente sobrio, tú vas a escuchar la voz de Dios en la madrugada que te diga, ora por esta hermana. El Espíritu Santo tú lo vas a escuchar porque no estamos dormidos. Tú vas a entender cuándo puedes ir y abrazar. Ayer tuvimos un detalle con una de nuestras ovejas. Yo le decía a mi mamá, qué importante es de verdad estar atentos. Teníamos varias citas el día de ayer, gracias a Dios pudimos atenderlas. Cambiamos los horarios y llegamos a una casa y tuvimos un tiempo con una de nuestras ovejas amadas y nos dimos cuenta qué importante es estar alertas a la necesidad de otro. Era de Dios que llegáramos a esa casa en ese momento. O sea, fue el Señor. Mi esposo estuvo despierto, mi esposo escuchó y dijo, vamos primero ahí y luego vamos acá. Claro, el Señor orquesta las agendas. Cuando estás despierto, cuando no estamos dormidos, ay, sí, no es tiempo de estar dormidos, muertos, en estado de críticas, temor, juicio, de duda, tibieza, hoy sí, mañana no. Es que hoy tengo tantas cosas importantes que hacer que no tengo tiempo de sentarme. Eso es difícil, porque el sistema de este mundo nos lleva a estar afanados, a estar cansados. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí? Muchísimas. De que se acabe el día y de verdad, ¿en qué momento medité? ¿En qué momento oré? ¿En qué momento leí? Si bien me va, cuando abro los ojos, me pongo en las manos del Señor. Necesitamos un despertar y levantarnos y accionar y dejar atrás esas tinieblas del rencor, del materialismo, de la vanidad, del ego, del orgullo, de todo lo que no te va a llevar a que resplandezca su luz, su luz. De verdad que es tiempo de orar, hermanas, porque estas palabras hagan su efecto en la iglesia, en nosotros como hijos de Dios. Porque a los despiertos, a los que se van a levantar en este tiempo, tenemos días donde nos podemos despertar y levantarnos para alumbrar las tinieblas. Que Cristo en nosotros alumbre las tinieblas. No es como una palabra para meditar, es para accionar. Es para accionar. Habemos muchos que en algún momento queríamos que el Señor nos arreglara la vida y nos resolviera los problemas y nos ayudara para luego tener un despertar al reino, a su presencia y levantarnos. No, es que yo tengo este problema, es que me ha venido esta situación tan difícil. Yo no, esta palabra todavía no es para mí. No, definitivamente, aunque la vida no se nos arregle, aunque las circunstancias no cambien, vamos a despertarnos, vamos a levantarnos y vamos a hacer un impacto de la gloria de Dios aquí en la tierra. El Señor nos ha escogido y la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Los que portaban la luz de Jesucristo, sucedían cosas impresionantes en la palabra. Una buena pregunta es, ¿qué nos durmió? ¿O por qué no hemos podido tener un despertar? En la palabra de Dios hay muchos hombres, hay cantidad de hombres, pues ya no alcanzo a leer todas las citas, pero de hombres que despertaron, y cuando tú despiertas, tú puedes despertar a otro. Anoté una frase que me gustó, que una vela apagada no puede encender a nadie, pero una vela encendida sí puede encender a una vela apagada. Entonces, si el Señor nos está llamando a despertar, a tener esa actitud de despertar y de ya hacer algo más, que solamente el despertar es cuando recibimos a Jesucristo. Recibimos al Señor
y esa muerte espiritual, viene esa vida en el espíritu y despertamos a la vida en Jesucristo, a la esperanza de vida eterna, cuando reconocemos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y muchos nos podemos quedar ahí toda una vida, sentados con ese despertar nuevo. Pero aquí dice, levántate. Yo no podría estar sentada en este tiempo con esa comodidad, porque aún la palabra dice que lo que recibimos de gracia lo tenemos que dar de gracias. Voy a leer unas escrituras más para terminar. Dice la palabra en Romanos 13, dice, versículo 11, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Estos términos, bajo un contexto práctico, es que se les note que tienen a Jesucristo, que se les note esa luz. Está hablando de una vida recta. Está hablando de dejar la oscuridad, de no estar perdidos en eso, sino que vivamos una vida recta en la luz. En las tinieblas no se distinguen las cosas, pero en la luz todo se ve. Se nota el vestido que traes, se nota el color de tu sombra, todo se ve en la luz, se nota, se manifiesta lo que somos, cómo somos, y en las tinieblas no. Pues aquí estaba diciéndole en la escritura a los romanos, una vida recta. Está hablando de una vida recta. Y dice más adelante, dice, en el 13, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Tremendas instrucciones. Qué importante entender esto. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Ni se metan en peleas, ni tengan envidia, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer malos deseos. O sea, aquí despiértense, levántense de los muertos, esto es levantarse de los muertos para que venga la luz. Nos tenemos que negarnos a todo esto para que se manifieste aquí. Dice, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Salmo 17, 15. Dice, porque soy recto y te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Juan 11, 11. Habla de Lázaro. Juan 11, 11. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo, dijo Jesús. Y aquí aplica el que a lo mejor no estamos muertos, solamente estamos dormidos. Quizá pensamos que estamos bastante en esa muerte, pero es despiértate, dice la palabra, y termino con otra escritura. Está en Tesalonicenses, dice 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 6, dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborracharán,
pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. O sea, aquí es alertas, en guardia. Dice, porque es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. O sea, es en las tinieblas la gente que permanece dormida. La gente que se duerme le vendrá la noche, le vendrán tinieblas, le vendrá oscuridad. Esto es serio, hermanas. Esto es importante que el Espíritu Santo nos lo revele con una sencillez de corazón, con humildad y con la decisión de ir al Espíritu Santo y decirle, ayúdanos a estar despiertos. Los que vivimos en la luz estemos lúcidos, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos. Entonces es una palabra para orarla y para meditarla y para que el Espíritu Santo, que es el ayudador, nos sustente con algo más fuerte que nosotros y estar despiertos este fin de semana hablando específico en tiempo y forma, no tan dispersos, más lúcidos de lo que estamos viviendo. Le decía a mi mamá en la mañana, hay mucha decoración, sobre todo en las tiendas pues americanas, ¿no? Aquí, de toda la decoración, de brujas y todo eso, ya empezaron a sacar mucho lo de Navidad y yo decía, Señor, tu pueblo necesita despertar, que no se venda nada de esto en esta tienda, que no se venda nada, que la gente no venga y compre estas cosas tan espantosas. Pero si nos despertamos muchos y nos levantamos y nos alumbra el Señor, la luz de Cristo va a dispersar las tinieblas de todos estos días. No solamente por lo que los niños se disfracen, por lo que hay atrás de todo eso. Por lo que hay atrás, decía alguien en la iglesia, oye, pastora, es malo que los niños, aunque no vayan a pedir el muerto, cuando, aquí se llama así, o pidan Halloween, cuando vayan a casa, nuestros hijos les pueden dar dulces. Y les tengo que explicar con mucha amor y sabiduría que nosotros no participamos en las obras de las tinieblas. Y tenemos que ser específicas, repetitivas, hasta que venga un remo en el corazón de nuestros hijos. Porque no, pareciera como que no tiene nada de malo. Pero mientras los niños andan en esos ámbitos, hay otros lugares más oscuros, o iguales de oscuros, pero muy escondidos, donde se maldice, donde se mata, donde se dicen herejías en contra de Jesucristo y el pueblo dormido. Que el Señor nos despierte, que el Señor nos ayude a estar despiertos, lúcidos, con un compromiso, no con esos tintes de juicio, ni religiosos, ni escandalizados, humildes, sencillos de nuestro corazón para estar a la brecha. Y si el Espíritu Santo nos despierta, pues despertar a otros a esa verdad de cuidarnos y de no abrir ninguna puerta a las tinieblas. Así que el Señor venga y revele su palabra. Gracias por este privilegio de compartir la palabra. Les mando un abrazo a todas. Buenas noches. Ay, pues bueno, como decimos en México, sóbese que no hay curita, que al cabo no me van a entender. Ay, no, pues meditando en esto, de verdad que, qué triste, ¿verdad? Qué triste cuando no tenemos tiempo para Dios, como decías. Que tenemos tiempo para todo, pero para Dios no hay tiempo. Tantos afanes y tantas distracciones y tantas cosas que nos entretienen y nos distraen. Y mientras tanto, pues no cumplimos la función para la cual fuimos apartadas. Es muy cierto, a veces descuidamos o, por ejemplo, este domingo es el día de Halloween. Así es. Y el día 1 es el día de Todos los Santos en México y el día 2 es el día de los muertos. Son 3 días seguidos del mundo de las tinieblas de fiesta. Así es. Y los cristianos nos asustamos y mejor no participo. Pero es que no tenemos que ir a enfrentar nada, sino estar en oración. Y creo que nos quedó, como dicen en Colombia, el que le quede el saco que se lo chante o algo así. Pues yo creo que a todos nos acomoda, ¿verdad? De que de alguna manera hay ocasiones que nos descuidamos nuestra comunión con Dios, nos dormimos o despertamos, pero no nos movemos. Eso está más que claro.
ya despertaste, entonces levántate. Y que el Señor nos ayude de veras para poder, como ese ejemplo qué bonito de la vela, que no seamos una vela apagada, que podamos permitir que el Espíritu Santo encienda ese fuego en nuestro corazón y podamos transmitirlo. Ayer yo veía como Lupe, Dios la usó para con una doctora, que pues está en las tinieblas, pero a veces Dios te empuja. Lupe fue porque ya la vio llorando y a punto de reventar, no puedo más, me quiero divorciar, ya no aguanto. Entonces ahí